Belén, ole, ole, Holanda, ole. Yolanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén. Ole, ole, Holanda, ole. Yolanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ole, ole, Holanda, ole. Yolanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Feliz año, bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué tal? Feliz Navidad, felices Reyes. En España, México, Argentina estamos ya a la espera, ¿no? De los Reyes Magos, nerviosos que nos van a traer esos Reyes. Así que esta noche es muy especial. ¿Cómo estáis? Muy bien. Oh, ¿Y ustedes? muy bien. ¿Y Muy bien, ustedes? muy Buenos bien. días, profesor. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Cómo estáis todas y todos, Dania? Pues muy bien. Hola, Claro que he hola. descansado. Todo ha salido bien. Bueno, no me han dado los resultados todavía. El 15 de enero tengo la consulta. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, pero todo bien, gracias a Dios. Buenos días, Ronald, Francisca Alejandra, Carolina, Rosa Valentina, Buenos Arturo días. Washington, José Luis, Carolina Arisistábal, Nancy, Viviana, buenísima, María Liliana, ¿qué tal? José Luis, hola. Carla Gisela, Oscar Orlando, Hola, Juan buenos Adrián, Carla días. Alejandra, Nina, Andrea, ¿qué tal? Lina María, Hola, profe, buenos días. buenos días. Andrés Felipe, Andrea Valentina, Arturo Enrique, Carolina Elizabeth. Bueno, ¿cómo la pasaron? Decirme, ¿qué hicisteis para el 24, para el 31? Contarme un poco, ¿qué hicisteis? Lo que se pueda contar. Cosas ya para mayores de 18 no se cuentan. Yo estoy en La Rioja, Argentina, y la pasé Sí. muy bien con toda mi familia. Ay, qué alegre, qué alegre. Y la Tú estoy pasando también porque todavía no he regresado a Buenos Aires. estás de pachanga todavía, estás perdida, missing total. Bueno, a ver, ¿quién más? ¿Cómo lo pasaste? Y todas las caras sonríen, así que lo pasasteis muy bien. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Feliz año. Un abrazo para todos ustedes. Bueno, yo en casa, con la familia, ¿no? Después, 2 días después, me voy a la playa, para allá, como que liberas las energías y renuevas todo ello. Bueno, y acá, ¿no? Mañana ya regreso a trabajar. Menos mal que hoy tenía todavía libre de vacaciones para poder recibir bien su clase, profesor, Muy porque otra vez bien. trabajo. Y ya está en El Da Salvador, mucho dice gusto Dania, que ya verlo. están otra vez de trabajo. Muy cortas las vacaciones, ¿verdad? Uno se acostumbra a la vida buena. A ver, ¿quién más quiere comentar algo? Yo acá, Profesor, después de Ah, 16, después de 20 años, que primera vez paso una Navidad sola con mi esposo y mi hijo. Y sí fue para mí una bendición, ¿no? Porque siempre teníamos que desplazarnos para otros sitios, pero ahora decidimos estar los tres juntitos. qué bien. Y sí, ¿Y quién era? Ante Juan Carlos, creo que eras tú el que iba a hablar, ¿no? sí, profe, muy bien, gracias. Pasamos aquí en familia, vino mi mamá, pues yo vivo en Medellín, en Colombia, con mi esposa, y vino mi mamá de Honduras y mi familia de Estados Unidos, entonces con la casa llena y felices, pasando Año Nuevo y Navidad. Muy bien. Y para Profesor, nuestro buenos querido días. prof, sí, hola, a ver, Ronald. ¿Cómo está, profesor? Buenos días, compañeros, buenos días. Sí, feliz nuevamente de estar en clases, viéndolo muy recuperado a ustedes. Me da gusto verlo con ese ánimo, con ese carisma que siempre lo caracteriza. Y nada, acá en Cusco, nada, pasamos en familia igual, una tradición navideña muy bonita, armando el nacimiento del niño, esperando a las 12 de la noche del 25 para colocar al niño Jesús en el nacimiento, el panetón, el pavo y todo lo demás, los chocolates, y toda la gulería, que uno empieza a engordar y todos mis compañeros asumo que han subido más kilos de lo debido. Así que, y el año nuevo, bueno, pachanga, fiesta, celebración, y esperando que este año nuevo, pues para todos, igual que para usted, para todos mis compañeros, sea pues un año de éxitos, un año de fortalecimiento espiritual, humanista, colaborativo,
pensando siempre en los demás y bueno, darles un fuerte abrazo a todos mis compañeros que siempre los veo ahí por el video, por el chat y nada, feliz año nuevo a todos y que todo sea de felicidad. Y Muy bien. seguimos con las clases y Esa- por favor, muchas gracias con todos. Muy bien. Y gracias, Sebastián. Muy bien. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Alvaristo, ¿quieres decir algo? Qué buen lector de conducta, profesor Peralta. Cordial saludo, feliz año para usted, para todos los colegas del grupo. Esperando que se encuentre bien, pues aprovechando este tiempo para desearles que tanto ustedes como sus familias se encuentren en un buen periodo y que este año sea lleno de muchas alegrías y de victorias a pesar de las circunstancias que se presenten en el transcurso del tiempo. Y ya, listo y preparado para volver a la actividad diaria. Gracias, profesor. Muy bien, Evaristo. Suéltate más, ¿vale? Suéltate más. Aquí en España decimos despendólate. Venga, suéltate más. No estés tan allí, tan ceremonioso. Venga, suéltate. Pega un brinco, un chillido. Costumbre de juzgado. Arturo Enrique, ¿quieres decir algo? Que pusiste la cámara pero luego la apagaste. No sé si quieres decir algo. Si quieres, no es obligado. Bueno, Joaquín, que te veo allí. Solo para saludarlos y desearles feliz año. Estoy A en ver, Arturo está la diciendo algo. oficina, entonces estoy en trabajo, así es que no puedo hablar mucho. Muy bien. Felicidades a todos. Vale, perfecto. Bueno. Washington, Nancy, ¿queréis decir algo, Francisca? Si queréis decir, si no, no. Sí, yo sí quería decir algo, profe. Primero desearles un feliz año a todos y muy contento de poder conectarme a una clase después de algunas semanas. Bueno, estaba en el medio de un proceso de mudanza. Viví en Canadá, acabo de regresar a Ecuador para las fiestas y ya para quedarme a instalarme aquí definitivamente. Entonces, fueron unas semanas un poquito caóticas, como puedo imaginar, y sí se me hacía muy difícil conectarme, pero estoy muy feliz de que ya por fin voy a poder tener un poco los horarios más accesibles para poder estar en la mayoría de clases que pueda. Entonces, sí, me emociona la idea de regresar en este momento a clases y desearles que cada uno de ustedes haya pasado Muy unas felices bien. fiestas. Ya con el calor de tu gente, de tu tierra. Diana, que puso la cámara, hola, ¿qué tal? Y a todos nuestros queridos profes de Venezuela, un gran abrazo. Un gran abrazo y que el Señor los acompañe, la Virgencita los cura con su manto y que todo salga muy, muy bien. Hola, Seila, ¿qué tal? Buenos días, profesor, ¿cómo está? Todos los compañeros, un feliz año. Un feliz año, querida mía. Queridos y queridas todas, ya sabéis que nadie se ponga celoso, que os quiero a todos, cada uno de vosotros, ¿vale? Tiene un camino, un recorrido. Esto que estamos haciendo es engancharnos de nuevo, es encontrarnos de nuevo después de un parón de las vacaciones, de donde, como todos habéis dicho, se vive intensamente en la familia, las emociones, los sentimientos, los quereres, y todo ello nos hace reencontrarnos como personas, el humanismo que ha dicho Ronald. Y estamos ahora encontrándonos desde ese calor, desde esa atmósfera que hemos vivido todavía y que como he dicho al inicio, en España, México, Argentina, hoy culmina mañana con los Reyes Magos y que he querido aprovechar también para que sintamos la cercanía entre todas y todos. Vamos a continuar nuestro camino, pero todo ello no puede existir si no está la base humana, la base humanista, es decir, el clima positivo del aula, el reconocernos como personas. Vamos a continuar el tema número 6, donde estábamos trabajando la pedagogía y la didáctica, estábamos en el tema de las competencias. Voy a compartir la pantalla. Y estábamos aquí. Ya habíamos avanzado en esto, pero quiero hacer un recordatorio, una recapitulación. Me habéis solicitado y os lo dije, no sé si en esta asignatura o en otra, que tengo preparado, no lo he bueno, no lo he terminado de detallar, pero está en gordo, una sesión de clase basada en la planificación y diseño curricular de una asignatura. Como vamos a tener en las próximas semanas refuerzo, os lo voy a presentar, os lo voy a poner en PDF y os lo voy a explicar para que lo tengáis por si os puede servir para el TFM, para vuestro trabajo, para cuando queráis, o a lo mejor no sirve de nada. Estábamos trabajando sobre las competencias, vimos un vídeo donde nos explicaban las competencias genéricas y específicas. Recordemos que las genéricas o generales son las competencias transversales que se pueden trabajar en todas las asignaturas de una titulación y las específicas son aquellas competencias que son
únicamente para una de las asignaturas. Aquí en este máster de docencia superior universitaria, tenéis en el primer cuatrimestre, me parece, 5 asignaturas y 5 en el segundo cuatrimestre. Cada una de ellas tiene competencias generales, es decir, competencias que sirven para más de una asignatura y luego cada una de las asignaturas tiene las suyas propias. La nuestra de modelos pedagógicos tiene unas que en este caso son específicas. De esta competencia específica que está aquí, comparar modelos, es la competencia específica 3, de ejemplo, comparar modelos educativos que faciliten la toma de decisiones a la hora de implementarlos en entornos docentes universitarios presenciales, semipresenciales o virtuales. Esta es una competencia específica de este máster, de esta asignatura de modelos pedagógicos. Quiero recordar y podemos desprender de esta competencia específica diferentes objetivos de aprendizaje u objetivos didácticos. De modo que, recordando, vamos a trabajar taxonomía de Bloom, la tabla más actual que lo tenéis en el PDF del año 2013, si no me equivoco, 2013-2016, no recuerdo el número. Tenemos la tabla taxonomía de Bloom. Vamos a empezar desde lo más fácil a lo más difícil. Si la competencia esta es una competencia verdadera de este máster, de esta asignatura conmigo, es comparar modelos educativos para tomar decisiones a la hora de implementarlos en entornos docentes universitarios. Un primer objetivo que a mí me interesa, si como profesor o si vosotros tuvieseis que desarrollar esta competencia específica, empezando, perdón, de lo fácil a lo difícil, puede ser identificar modelos educativos dentro de la docencia universitaria. Identificar modelos o reconocer modelos educativos en la docencia universitaria, presencial, semipresencial o virtual. O si lo queremos, antes de esta competencia dirá alguien, pero ¿cómo podemos comparar modelos educativos si la gente no sabe cuáles son los entornos presenciales, semipresenciales o virtuales? Podría decirse también, en este caso, el primer objetivo didáctico debería de ser identificar o diferenciar los diferentes entornos docentes universitarios, eh, dos puntos presenciales, semipresenciales o virtuales, o reconocer, analizar, identificar. Luego ya podemos reconocer modelos educativos universitarios en diferentes entornos educativos. Después de ello vendría otro objetivo, el cual puede ser, ya que hemos identificado modelos, hemos identificado entornos, llevamos a establecer diferencias, semejanzas y diferencias entre los diferentes modelos educativos, y ya con esos 3 objetivos podríamos ya arrancar la competencia, podríamos, perdón, abarcarla, quizá un cuarto objetivo didáctico, dependiendo de lo que fuésemos a hacer, podría ser o estaría establecido en diseñar o desarrollar una sesión de clase aplicando uno de los modelos educativos estudiados para cerrar ya esa competencia específica. Pero todo ello lo veremos en una clase especial, en una sesión de clase que os tengo preparada. Tenemos las competencias instrumentales que están basadas en las habilidades cognitivas, capacidades metodológicas, destrezas tecnológicas y lingüísticas, las competencias instrumentales. Estas competencias instrumentales se trabajan también en muchísimas de los estudios universitarios de cualquier facultad, porque son competencias instrumentales que tienen que ver con la mayoría de titulaciones. Profe, perdón, entonces ya cuando estamos hablando de competencias instrumentales o cuando estamos hablando de específicas, de Sí. específicas y de instrumentales hacia abajo, ¿ya estamos hablando de hard skills o no necesariamente? Pues, Sí. para entender bien, perdón. Buena pregunta. Sí, cuando estamos hablando de competencias instrumentales, como las que tenemos aquí, va a dejar, yo diría, soft skills, ¿vale? Toma de decisiones, resolución de problemas. ¿Por qué digo esto? Habilidades de gestión de la información. Habilidades de gestionar una información, resolver problemas, tomar decisiones, tienen que ver con el trabajo en equipo, tienen que ver con el trabajo en... Vale, dice Francisca que mi imagen, Colaborativo. perdona, dice Francisca que mi imagen no se ve con nitidez. ¿Así la veis los demás? No, se ve perfecto, profesor. Se ve A ¿Se ver ve si es que bien. bien, la profe? cámara... Vale, Sí, se ve Francisca, pues bien. entonces eres tú.
Bueno, a ver, ¿quién iba a decir algo? Yo quería aportar, buenos días, ¿cómo andan? Habla Nicolás acá Pues de claro, Uruguay, Nicolás, sí. Sí, ¿cómo están? No, que tiene que ver con el trabajo colaborativo, ¿no? Esas competencias, con el sí, aprendizaje colaborativo. sí, claro. Tiene que ver con el trabajo colaborativo, con el trabajo en equipo, ¿vale? Claro, y ahí Lo se que conectan pasa, con la metodología. Las competencias esas, o sea, aprender en equipo en cierta forma es una metodología de aprendizaje, ¿o no? ¿O estoy sí, equivocado en eso? aprender en equipo es una competencia que se trabaja con con la metodología de aprendizaje colaborativo, aprendizaje cooperativo, ¿vale? Ahí va, Bien, ahí está. pero lo que preguntaba el compañero, que creo que fue Washington o no sé quién fue, eh, estas competencias instrumentales, he dicho yo, porque él le decía competencias duras, competencias hard. Yo le decía que a mi juicio se parecen más a las soft skills o están más en relación con las soft skills, porque aquí combinan estas tres últimas, gestión de la información, resolver problemas y toma de decisiones, con el trabajo en equipo. Sin embargo, aquí tenemos competencias para arriba, manejar competencias que tienen que ver con lo tecnológico, competencias que tienen que ver con manejar un segundo idioma, tienen que ver con el conocimiento de la profesión, tienen que ver con organizar, planificar, sintetizar, analizar. Desde mi experiencia lo veo más como soft skills o como competencias blandas, competencias que llamamos también transversales, pero no quiero confundir porque aquí en el PDF tenemos competencias generales y las llaman también transversales. En pedagogía se le llama competencias transversales a las soft skills o competencias blandas. ¿Cuáles son las competencias blandas? Trabajo en equipo, resolución de problemas, pensamiento analítico, crítico, creativo, pensamiento sintético, competencia de creatividad, competencia de toma de decisiones. Las interpersonales tienen que ver con las habilidades sociales, con la competencia emocional, gestión de las emociones. También tienen que ver con el trabajo en equipo, tienen que ver también con la ética, con la moral, tienen que ver con los valores, tienen que ver con la autoconciencia, desde esa capacidad crítica y autocrítica. Tiene que ver con la interculturalidad, las competencias interpersonales. Estamos hablando entonces, como para hacerlo de un modo más contenedor, estamos hablando que las competencias interpersonales tienen que ver con la gestión de las emociones intra e inter, las competencias anteriores, las competencias instrumentales, tienen que ver con un saber y un saber hacer, un saber y un saber hacer para, desde lo que yo sé, saber trabajar en equipo, saber gestionar un proyecto, gestionar una información, saber resolver un problema, saber decidir o ser proactivo, interactivo. Luego, las competencias sistémicas tienen que ver se relacionan un poco con las anteriores, con las competencias interpersonales, ya que las sistémicas tienen que ver sobre todo con la automotivación o la motivación intrínseca. Tienen que ver con las altas expectativas que tenemos sobre nosotros mismos. Tiene que ver con nuestras capacidades investigadoras, tiene que ver con esa innovación educativa. Recordemos en clases anteriores que la innovación educativa solamente es posible cuando hay un cambio de actitud docente. En este caso, las competencias sistémicas tienen que ver con la motivación intrínseca, tienen que ver con el trabajo individual. Mientras que vamos a recordar, las instrumentales se relacionan más con el trabajo en equipo. Las competencias sistémicas se relacionan más con el trabajo individual, con el trabajo autónomo, porque es aquí donde nosotros vamos a demostrar valores como la responsabilidad, la capacidad de autogestión. Vamos a demostrar que podemos dar ideas, que podemos intervenir, que tenemos un espíritu de emprendeduría, y que tenemos una motivación de logro, pero dirá alguien, pero es que aquí esto también se parece con lo otro. Recordar que las competencias se trabajan no de manera aislada. Si nosotros estamos trabajando de manera individual y tenemos que aportar, tenemos que en ese aportar dar de lo que nosotros sabemos, tener iniciativa, desde lo individual vamos hacia lo grupal, de lo autónomo hacia el equipo. Y en esa transición de ir de lo individual a lo grupal,
tenemos que desplegar unas habilidades socioemocionales. Por tanto, todas estas competencias se relacionan y se pueden trabajar de manera conjunta. Y es que es así, en la vida real se trabajan de manera conjunta. Cuando tú estás trabajando en equipo, tú debes de aportar al equipo desde tu individualidad, desde lo que sabes y sabes hacer. En el equipo lo mismo, desde esa acción individual contribuyes a la labor grupal. Y en esa labor individual y grupal está la mediación de lo interpersonal, de lo intra e interpersonal. Continuamos el tema sobre los tipos de competencias. Aquí en España tenemos el proyecto Reflex, impulsado por ANECA, que es el organismo del Ministerio de Universidades aquí en España, que evalúa la calidad de la educación universitaria española. En este proyecto Reflex, impulsado por ANECA, lo que se quiso hacer es definir qué tipo de trabajador se necesita o se necesitaba para este mercado europeo. Tenemos ahí unas preguntas que han dirigido ese análisis y este proyecto. ¿Cuáles son esas competencias que se requieren en la educación superior para que nos podamos integrar en esta sociedad? ¿Qué papel desempeñan las universidades en el desarrollo de estas competencias? ¿Y cuál es el grado de consecución de las expectativas de los graduados con sus correspondientes trabajos? Ya que en este proyecto se tomaron en cuenta eh, las, más que las opiniones, las experiencias de los egresados de las titulaciones universitarias en este proyecto Reflex. Es aquí donde en estas competencias Reflex se analizan una serie de competencias muy necesarias para los egresados universitarios. Y tenemos aquí marcadas la 1 y la 7 como las que suenan más, la capacidad para hacerse entender y la capacidad para trabajar en equipo. Todo esto ha ido condicionando las diferentes titulaciones universitarias que cada una de las universidades ofertan. ANECA, para poder conceder la licencia de apertura, para que lo entendamos así, de una nueva titulación o de una nueva universidad, esa universidad o esa titulación ha de pasar una serie de requerimientos con un informe de calidad sobre las titulaciones, las competencias que se van a trabajar. Y cuando decimos esas competencias que se van a trabajar, tienen que ver con lo que la propia ANECA ha venido consultando, desarrollando y también prescribiendo desde esas Profe, competencias Reflex. Dime. perdón, en estas competencias reflex son para entendidas que deben ser reflejadas y medibles para los estudiantes o también para los docentes, porque viendo esto es eh, como que aplica para ambos. Sí, es para los docentes y para el alumnado y tiene que ver con el contexto laboral, con el contexto social y con el contexto económico. Pero es para personal docente universitario, para personal docente investigador, pero también para los egresados de las titulaciones. Es buena la aportación que has hecho, puesto que recordemos que a cada uno de los profesores universitarios, desde sus asignaturas, aporta en el trabajo, mediante su trabajo, el desarrollo de las competencias propias de la asignatura, sin olvidar la propia impronta de ese docente. Cada profesor o profesora desarrollamos una serie de competencias con sus resultados de aprendizaje de una asignatura concreta, pero en ese desarrollo de esas competencias con los resultados de aprendizaje de una asignatura concreta, cada profesor deja su impronta. Y cuando digo su impronta, es su identidad personal y su identidad profesional. Pero aparte de ello, los profesores y profesoras como personal laboral, docente de una universidad, está supeditado porque es así, está controlado, tiene que llevar los lineamientos de la universidad y la universidad de ANECA. Es decir, yo, por ejemplo, eh, el año pasado fue evaluada mi docencia bajo los criterios de ANECA. Me evaluó la universidad, la UNIR, bajo los criterios de ANECA. Cuando nosotros solicitamos eh, un sexenio de investigación, cuando solicitamos una acreditación universitaria, es bajo los criterios de ANECA. Es ANECA la que nos revisa. Nuestra universidad nos tramita el expediente, pero es ANECA la que acepta o la que deniega. Entonces, es bueno lo que dices porque vale para el profesorado y para el alumnado. Ahora, continuamos. Dentro de este proyecto Reflex de ANECA van saliendo competencias que
que en este proyecto surgieron, se repitieron más. Aquí seguimos. Competencia para usar el tiempo de manera efectiva, es decir, una optimización del tiempo, trabajar bajo presión, encontrar nuevas ideas y soluciones. Ayer estaríamos hablando de creatividad. eh, es decir, esta cuestión, fijaros, estas tres capacidades se piden en muchísimos trabajos. Cuando sale una entrevista, cuando sale una oferta de trabajo, aquí por ejemplo en España, cuando sale una oferta de trabajo, eh, en el ámbito de la docencia, en el ámbito, yo qué sé, de recursos humanos, del ámbito de cualquier negocio, te dicen saber trabajar bajo presión, saber trabajar bajo objetivos. Hasta te ponen incremento salarial en base a objetivos de la empresa, en base a proyectos o a consecución de clientes de PMP. Entonces, tiene que ver con esto, rendir bajo presión, ser proactivo, dar ideas, ser óptimo en el tiempo. Profesor, una consulta. Dime. Sí, profesor, una consulta. Esto del tema de trabajar bajo presión, generalmente se utiliza en el tema, bueno, yo lo he visto acá en Cusco, en Perú, que se trabaja mayormente en el tema de empresas relacionadas a ventas, por ejemplo. Pero cuando este tema de trabajar bajo presión en una parte universitaria, haciendo un análisis, eh, sería provocar estrés, ¿no? ¿Por qué? Porque un trabajo bajo presión es determinar, motivar el estrés a una persona. Eso yo lo veo de ese modo, porque a nadie creo que le gusta trabajar bajo presión. Una cosa es tener objetivos para que uno pueda establecer sus objetivos como docente, pero otra cosa es trabajar bajo presión cuando uno se le impone mucha carga laboral. Entonces, esto yo creo que genera un tipo de estrés tanto en el docente como en el alumnado, más en el docente. Y generar ese estrés en un docente creo que no sería adecuado para una buena educación universitaria eh, para esta actividad, ¿no? Eso no sé cómo lo reflexionaría en ese caso, profesor. Ronald, lo comparto contigo y depende de las universidades. Mira, aquí la UNIR es una universidad donde, lo digo yo y lo dicen muchísimos profesores y profesoras, porque antes de la pandemia, nosotros cuando se realizaban las defensas de los trabajos finales de máster y de grado y los exámenes, esa parte era presencial. Luego, Carla, vas a hablar porque has levantado la mano, Carla y Gisela. Esa parte era presencial. Y los profesores y profesoras nos encontrábamos en diferentes ciudades españolas para estar en las defensas de los trabajos de máster, mirábamos al alumnado, nos podíamos abrazar, compartíamos comida, en fin, muy bonito aquello. Y escuchando a los profesores y profesoras, colegas míos, siempre se ha dicho que aquí el profesor que trabaja en UNIR debe de ser un profesor y una profesora polivalente y que esté preparado para trabajar a presión. Porque realmente es así. En nuestra universidad, al ser online, yo te puedo decir que ahora porque estamos empezando, pero ya a partir del miércoles, a mí me van a llover multitud de correos electrónicos solicitándome cosas, reuniones, que hay que entregar tal cosa, que hay que hacer esto, aparte de la planificación de tus clases. Depende de las universidades. Con esto te quiero decir que yo he trabajado en otros contextos donde el día a día es más liviano, es más aligerado, es más aligerado. Aquí en UNIR no quiero decir que no se estén explotando, no, no estoy diciendo eso, pero lo que sí estoy diciendo que por el contexto de la propia universidad, al ser online, eh, el trabajo es riguroso, el trabajo es continuo y en muchos de los casos el trabajo debe de ser de inmediato, ¿vale? Eh, y estoy siendo sincero, hay profesores que no aguantan y se van, personas recién llegadas que las contratan y pues no aguantan este ritmo y se van. Y no estoy diciendo una cosa mala, esta es una grabación y no pasa nada, estoy diciendo una verdad. Pero eso depende de los contextos. Aquí tenemos definiciones de competencia. A ver, Carla, y luego Néstor. Carla. Sí, profesor. Justamente lo que usted estaba mencionando, este término de trabajar bajo presión en lo que es docencia, va a ser de acuerdo a los escenarios, ¿no? Por ejemplo, desde mi caso, yo tengo un cargo de confianza, ¿ya? Como coordinación académica, no uno dice, no, pero la coordinadora lo tiene todo en su mano. No, yo no manejo todo en mi mano, yo manejo de acuerdo a mi jefe inmediato y mi jefe inmediato maneja de acuerdo a la dirección general, ¿no? Y lamentablemente todos los días
es un reto para nosotros el trabajo, porque nos piden una cosa, nos piden otra cosa, nos piden otra cosa, y eso va de la mano con lo que le tenemos que pedir al docente, ¿no? Por ejemplo, en lo que usted menciona, ¿no? Sí, te piden tu planificación, sí, te piden de repente tus sesiones de clases, ¿no? O estamos ingresando a las clases virtuales para ver cómo se está desarrollando la clase, para poder hacer un feedback después con el docente, ¿no? Cosas así. Muy aparte, de repente, de las actividades que se hacen, ¿no? Como la feria de empleabilidad, como la semana del estudiante, que ahí también es otro estrés para el docente. ¿Por qué? Porque prácticamente se les exige, así les digo, se les exige, ¿sabes qué? Tienes que presentar un tema para la semana del estudiante. Por favor, consígueme también ¿no? Recomiéndame de repente personas que puedan apoyarnos en esta semana del estudiante porque es una semana científica, de actualización y todo lo demás. Entonces son diferentes situaciones que sí nos ponen en ese ritmo y como usted dice, hay personas que no toleran y pum, se van. Y hemos tenido eso, ¿no? De repente docentes que hemos captado con muy buen potencial, ¿no? Pero que no han resistido ello y solamente han durado un semestre y bueno, ya no han querido seguir trabajando, ¿no? Justamente por este ritmo que hay momentos que sí, todo está tranquilo, todo está, ahorita por ejemplo, de repente ya todo está abajo, pero en febrero empezamos nuevamente por el inicio, ¿no? Porque hay un inicio de clases y todo es un tema de verdad que sí, es bajo estrés también, de acuerdo a los escenarios que nos ponen en la docencia. A ver, una cosa es la presión y otra cosa es el estrés, ¿vale? Porque la presión hasta cierto punto es buena porque motiva a los equipos, pero debemos de manejar el estrés. El estrés, como decía Ronald, no es bueno. Yo, por ejemplo, me estreso mucho y por el estrés me ha afectado abajo, me ha afectado abajo. Y yo, por ejemplo, este año, uno de mis propósitos del año nuevo, le dije yo al niño Jesús, ayúdame a no estresarme, a llevar las cosas con más calma, porque es que yo me voy a morir y se van a quedar vivos otros, y no puede ser. Néstor y luego Seili. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes ahí. Bien. Saludo a todos mis compañeros. Tengan un hermoso año. Bueno, en lineamiento con lo que usted decía y con lo que dijo también Carla, eh, creo que más allá de la competencia de trabajar bajo presión, es la competencia de eh, saber cambiar o saber adaptarse a los cambios del entorno, ¿no es cierto? Porque muchas veces, por ejemplo, eso se pide mucho en lo que son fábricas. Yo como ingeniero también trabajé en fábricas y te piden trabajar bajo presión, pero no es trabajar bajo estrés, como decía usted, sino que es trabajar bajo presión porque en algún momento surge un imprevisto y hay que trabajar y hay que meter todo y hay que meter sí. Y la cosa es no estresarse o no tender a colapsar porque uno le pide una cosa de repente, ¿no es cierto? O sea, creo que ahí está la definición de trabajar bajo presión, que podés trabajar en algo que te dicen lo quiero para allá, pero que no colapses, que no te vuelvas loco, ¿entiendes? O sea, porque hay mucha gente que sí dice, me gusta trabajar bajo presión, pero después termina con las manos así, termina con sobrecarga, termina muy estresado y eso no es bueno ni para la empresa ni para la persona, obviamente. Muy O bien. sea, ese era el lineamiento que yo Perfecto, quería hacer. perfecto, Gracias. Néstor. Perfecto, Néstor. Seila. Y buenos días. Yo también comparto con la compañera Carla también que depende del entorno, el área donde uno se encuentre. Una de las cosas, por lo menos, yo tengo a cargo estudiantes de último año de medicina, yo soy pediatra, y ellos en ese escenario práctico están con nosotros en el área de urgencias y en el área de cuidados intensivos. Entonces, por lo menos, esas competencias blandas son de suma importancia porque por lo menos, te digo en mi caso, si llega un servicio de urgencias un niño grave, pues yo estoy con los estudiantes ahí. Ellos ven dentro de su proceso de práctica, no intervienen, pero manejar el estrés de que el niño está muy mal, manejar el estrés de la mamá, manejar el estrés de pronto de otras personas que no saben manejar eso en momento de presión. Entonces uno tiene que ir también adquiriendo esas competencias
porque pues obviamente uno no puede perder el control en esas situaciones. Y lo que rescato de la compañera también depende del escenario. Para mí, por lo menos, dentro de lo que le digo, dentro de las cosas que yo les digo a los estudiantes es mantener la calma, no perder el control, el tema de comunicación, esas habilidades comunicativas, desarrollar entre los colegas, entre los otros miembros del equipo de trabajo para poder sacar esa situación adelante, porque más adelante, yo les digo a ellos les tocará solos, ¿sí? Ya no Así estarán es. con con la persona que los orienta y que en este momento les ayudará. Entonces, esas habilidades, inclusive en esos momentos difíciles, también ellos la van adquiriendo poco a poco a medida pues de que se está en ese escenario. Totalmente, estamos hablando de las competencias entonces interpersonales unidas a las instrumentales, mirar cómo todas se relacionan. Dice José Luis que él tuvo un coordinador académico que confundía la responsabilidad con la obsesión. Carla nos ha aportado que se debe aprender a gestionar el tiempo y también guiar a tu equipo en ese contexto y es ahí donde viene el trabajo en equipo, totalmente. Alicia considera que se pueda trabajar bajo presión siempre y cuando exista un buen clima laboral y compañeros que estén dispuestos a colaborar como equipo, totalmente a quien unir. Ya sabéis que se trabaja de manera coordinada, trabajamos en equipo. Y aunque cada uno de nosotros tiene sus responsabilidades individuales, no se pierde la perspectiva de equipo. Aunque cada uno tiene una responsabilidad individual, trabajamos siempre como equipo. Y cuando uno está cansado, lo que pasa, o metió la pata, o esto no lo sabe, el equipo es el que responde. Esta es una cuestión muy importante aquí en unir. Viviana, comparto la reflexión de Néstor sobre la importancia de adaptarse a los cambios y de la importancia de saber manejarse ante la presión sin estresarse. Carla nos ha dicho que en emergencias es completamente distinto donde se combina adrenalina, incertidumbre y manejo de emociones. Arturo, creo que el trabajo a presión solo son momentos, ya que considero que nadie puede trabajar a presión de manera permanente. Totalmente. Tolerancia al estrés, dice Efraín. Muy bien. Nicolás, Yo lo que quería compartir es que, por ejemplo, una diferencia que puede haber es cuando hay desarrollada una competencia en la resolución de problemas. Eso puede ujú, ayudar, por ejemplo, en el momento de que tengo que trabajar bajo presión. Ahora bien, el estrés, a mi entender, en el ámbito educativo, muchas veces se genera por la sobrecarga de determinadas tareas que provienen muchas veces por el multiempleo. ¿Tá? Si yo tengo que realizar esas mismas tareas en dos o tres lugares diferentes, o sea, por ejemplo, entrega de planificaciones, responder algún reporte de algún superior o cosas así, no es lo mismo tener un único empleo con el cual yo puedo sustentarme y tener un ingreso mensual que cuando tengo que tomar varios empleos para poder lograr un sueldo que me permita vivir y además a eso cargarle toda esa carga de trabajo, vamos a decir, este, por dos o por tres o por cuatro. No sé si se entiende la idea. Y eso es lo que genera muchas veces estrés, ¿no? A mi ujú. entender. O sea, la sobrecarga de tareas sumada al multiempleo. Eso es lo Muchas que quería gracias. aportar. Muchas gracias, Gracias. Nicolás. Y quizás también cuando los contextos universitarios, eh, sin quererlo, porque creo que sin quererlo, sobrecargan al docente de tareas administrativas, burocráticas. Pareciera que eso fuese lo más importante y no, tiene que haber, hay una parte burocrática gerencial, pero no olvidemos que tiene que estar la parte pedagógica y la parte investigadora. ¿Alguien más? Quería sí antes decirle, trate de controlar el estrés por su salud. Es lo principal, profesor. Totalmente, y me lo dijo mi Es urologo. lo principal. Sí, sí, es lo principal. Sí, Tratar de ver lugares verdes, espacios sí. naturales, a nosotros nos cambió la vida mudarnos para un lugar así. La verdad que es Sí, sí, importante sí, eso. Sí, Nicolás, totalmente. Y dice Jenny, ¿el trabajar bajo presión no tendría que ver también con la aceleración de la vida actual? Totalmente. Tiene que ver con con el ritmo de vida, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con los contextos. Por ejemplo, antes de salir de vacaciones, no sé si os comenté que esta asignatura, ya para el próximo curso, vosotros no lo vais a vivir. Quizá me imagino que lo vais a vivir en las asignaturas del segundo cuatrimestre. Para esta asignatura, a un profesor y a mí, es decir, aquí somos cuatro.
A mí me encargaron para que trabajase con otro el diseño de una de las tareas, de una de las actividades de esta asignatura utilizando la inteligencia artificial. Y la fecha de entrega límite el 10 de enero. Nos dijeron los criterios de cómo teníamos que hacerla, decir qué es lo que quieren ellos que tenga, pero no nos dijeron el cómo. El cómo es la creatividad de nosotros dos de cómo va a quedar. Yo con mi compañero nos organizamos en ese tiempo de cómo lo hacíamos. eh, Tuvimos esa presión, pero casualmente yo me enfermé ese día, no pude. Y mira, le dije, yo no puedo, estoy que no puedo ni sentar sentado, ni estar acostado, estoy que me duele, que no puedo. Lo vamos a dejar para otro día, lo deja. Al final que se entregó. Se entregó, quedó bien y fue aceptado. Entonces, son cosas que pasan. En el contexto laboral, dice Efraín, hoy se trabaja con el paradigma de la productividad y alcance de metas es ocasión de estrés en el personal. Muy buen apuntado. Vamos a seguir trabajando, va a hablar Jenny, pero vamos a seguir trabajando. Mira, aquí tenéis en pantalla la definición, dice Francisca, sobre todo cuando esas metas repercuten en el aspecto económico. Totalmente, totalmente. En el caso de la docencia, al menos a mí eso no me ha pasado. Creo que pasa más en el mundo de las carreras económicas. Vale. Vamos a continuar, va a hablar Jenny luego, hay otras dos personas que también. Mirad, aquí tenemos en pantalla las definiciones de competencias. Voy a explicar esto. Para la competencia de Perrenot, según lo que dice Perrenot, la definición de competencia de Perrenot tiene que ver con la cognitividad y resolver problemas. Para Vizquerra y Pérez, aporta más. Vizquerra y Pérez nos dicen que una competencia tiene que ver con conocimientos, tiene que ver con capacidades, con habilidades y con actitudes. Quiero decir que Rafael Vizquerra y Nuria Pérez Escoda son dos autores paradigmáticos en España que trabajan en la competencia emocional, por si a alguno de vosotras o vosotros os interesa este tema. Rafael Vizquerra y Nuria Pérez Escoda. Muy bien, ellos definen a la competencia como ese conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes. Ya agregan más cosas. En el caso de García San Pedro, la competencia está constituida por ser y por los saberes para resolver problemas en diferentes contextos. El ser más saberes, saber cosas para resolver problemas en diferentes contextos. Para Villa y Poblete, quiero recordar que Villa y Poblete son dos autores paradigmáticos en España de la Universidad de Deusto, los cuales hicieron un compendio de todas las competencias genéricas y transversales que se trabajan en la universidad con 3 niveles de logro. Y para cada nivel de logro aportaron una rúbrica. Ese libro lo tenéis desde el primer día en la carpeta Archivos Profesor Albert Peralta. Para Villa y Poblete, ¿qué es una competencia? Es trabajar técnicas, valores y procedimientos para resolver problemas, es decir, un buen hacer, un saber hacer. Para ANECA, ANECA es una integralidad del aprendizaje. Para ANECA es una integralidad del aprendizaje mediante experiencias formativas. Cualquiera de ellas nos valdría, pero la más actual, la más completa es la de ANECA, una integralidad de los aprendizajes basada en experiencias educativas. Y para Pavie, la competencia va a ser un compendio de conocimientos, técnicas de enseñanza y la personalidad del docente. A ver, Jenny, ¿qué nos querías comentar? Sí, profe, ¿me escuchan? Sí, sí. Que estaba pensando en lo que ustedes hablaban hace rato de la aceleración y bueno, trabajar bajo presión, pero pues mi pregunta ¿es necesario trabajar, bueno, constantemente bajo presión o podemos parar en un mundo en el cual pues está acelerado totalmente? Entonces yo digo, se puede parar desde la perspectiva en la cual pues nosotros pensamos lo que estamos haciendo y vivimos lo que estamos haciendo. Entonces al vivir tan acelerados y querer hacer todo al mismo tiempo, pues no hacemos nada, como decía Nicolás. Y la idea es poder parar dentro del mundo acelerado, es decir, tomarse el tiempo de construir las bases sólidas de la educación y la enseñanza y también permitirle al estudiante pensarse y repensar la educación y no solo vamos a seguir el otro objetivo, vamos a continuar, vamos a hacer la evaluación, sino qué piensas sobre eso, cómo lo piensas, bajo qué perspectiva y hacia dónde vamos. Y si no, pues solo estaríamos insertando mucha información en una cabeza que va a olvidar todo a final de año y no Así tendría es. pues sentido en sí. Entonces, pues lo pienso así, ¿no? ¿Se puede trabajar bajo presión?
pero desde la perspectiva de no hacer muchas cosas al mismo tiempo, sino qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y hacia dónde voy. Así es. Perfecto, porque aquí, por ejemplo, en esta universidad, aquí hay personas que están interesadas en quedarse en unir. Y yo, dentro de lo que a mí me competa, yo os presentaré, os daré una buena presentación y lo que sea. Porque siempre que necesitamos buenos maestros, maestras. Perfecto. Y necesitamos parar. Yo, por ejemplo, este año he dicho, voy a parar. Voy a parar porque yo estoy haciendo lo que puedo, yo me entrego a mi trabajo y estoy haciendo lo que puedo, un saber hacer, me vuelco y estoy aquí. Pero yo ya he visto que no puedo ir más allá porque me ha afectado grandemente mi salud. Y este año he decidido que no, que yo voy a parar. Yo voy a parar en el sentido que esto lo hago y lo hago bien, porque a mí me gusta hacer bien las cosas, ¿vale? Me equivoco también, como todos vosotros, bueno, esa manera, pero me voy a tomar las cosas con más calma. Que esto no salió, no pasa nada. No pasa nada. El año pasado era una desesperación, una cosa, precisamente porque aquí en las universidades, por ANECA, esos criterios de calidad universitaria piden una constante actualización y eso es bueno, tenemos que estar en contacto de la actualización, pero es que eso repercute puede repercutir en un estrés porque parece que nunca termina de llegar, que siempre está, siempre está, siempre estás. Y yo ya he dicho, yo he hablado con mi jefe, con mi autoridad, es que a mí me encanta mi trabajo y yo soy profesor, ya está. Yo no quiero ir más allá, yo no quiero, es esto, y punto, pelota, yo no, entonces, ¿que no salió esto? Pues ya está, no salió. Aquello que no, es que eso no me interesa. No me interesa, muchas gracias. Lo que me gusta es esto y punto. Y yo he decidido parar. Y como decía Jenny, hay que parar. Precisamente por todo lo que decías, que lo has dicho muy bien, Jenny, para esa capacidad de autorreflexión, de autocrítica, para poder observar, para poder autodirigirnos, para poder ver cómo va la sociedad y cómo podemos aportar, qué tipo de sociedad queremos, ¿no? Y qué tipo de ciudadano queremos formar. Evaristo. Sí, señor. En este sentido también tener en cuenta que uno de los trabajos o las presiones es compartir el apoyo de todos, no es solamente decir, trabajamos en grupo o colegas del equipo y cada quien sí, o sea, el apoyo individual le corresponde, pero también, por ejemplo, ver, terminé mi parte, no con un tono de arrogancia o soberbia, sino decir, venga, ¿en qué podemos más apoyar? ¿Qué nos faltó? ¿Qué necesitamos? Venga, reestructuremos, ajustemos esto en esta forma. Porque muchas veces sí, la necesidad, como muchos de los colegas lo dijo, como el colega Trías, como varios compañeros lo han dicho, se puede trabajar y hay que considerar en el equilibrio de que si uno adelanta algo, pues apoyar al otro, pero también ir preparando establecimientos de posibles realidades. Porque, por ejemplo, un día esta semana tuvimos una emergencia, yo estoy haciendo interperiodos en la institución donde trabajo como profesor y los muchachos se colapsaron. Se les colapsó 2 días la plataforma y yo había jugado con paquetes de emergencia para esa situación. Se suponía que por orden de la institución mía trabajan hasta los domingos a las 11:59 de la noche, hora de Colombia, tienen que entregar todo. Pero yo dije, yo ya sé que hay fallas, entonces yo lo extiendo un día más para que no me vayan a decir eso. Yo tengo 3 días para calificarlos y sacrifiqué uno de los días para que ellos tuvieran esa extensión. No por acción de soberbia, sino por una condición de apoyar en que primero los estudiantes entiendan y que mis colegas también sepan cómo, mire, esta es una estrategia buena, pero también qué consideran ustedes. Y establecer herramientas, por ejemplo, lo que dice la compañera allí, Neira Hidalgo, y es apoyarnos, porque si nosotros hoy somos individualistas, somos humanistas en un concepto, pero el concepto de la humanidad también apela a la unificación de establecer que aunque yo no comparto la idea de A o B, yo puedo construir algo con esa idea, verla, evaluarla, analizarla y crear un conocimiento estableciendo prioridades directas en este sentido. Y pues, no solamente ser el individualista y aplicar a un darwinismo clásico. Eso era Totalmente. la aplicación, profesor. Gracias. Totalmente, y aquí vamos viendo el despliegue de competencias interpersonales, porque cuando trabajamos en equipo, tú no conoces a la gente, puede que sí que sea tu amigo, pero generalmente que los equipos no están hechos de amigos, están hechos de personas con capacidades diferentes o que hay alguna similitud, pero casi siempre capacidades diferentes que se tienen que complementar.
antes de vacaciones que me dio otro, no sé si llamarlo brote, otro episodio de que no puedo ni caminar por el dolor, lo que sea. Se dio esto de la actividad con inteligencia artificial, tenía que evaluar vuestras actividades, creo que en la segunda actividad y en la otra asignatura. Pues yo hablé con mi jefa y le dije, mira, me pasa esto. Me dice, bueno, pues para, no pasa nada. Tómate tu tiempo, descansa, apaga el ordenador, vete a acostarlo. Y tuve esa comprensión de mi jefa. Luego con mi otro compañero se lo comenté, me dice, mira, ¿quieres que yo revise la actividad? ¿Quieres que yo revise la actividad? Me lo dijo dos y creo que hasta tres veces. Se lo agradeció un montón. Entonces, otro compañero no lo hace, pero no dije, no, yo lo voy a hacer cuando yo pueda, pero casualmente, no sé si es que ya me modulé y pude llegar. Pero no se trata tampoco de poder llegar, se trata, como decimos aquí, el movimiento slow que dice Liliana, se trata de un saber hacer. Aquí estamos hablando del factor tiempo. Vamos a desplegar una serie de competencias para resolver problemas dentro de un tiempo. El tiempo es un recurso funcional y el tiempo es un recurso, como funcional que nos compromete a una entrega. Hay un inicio y hay un final para entregar un proyecto, para desarrollar una clase, para un proceso formativo. Dice Efraín, la presión siempre va a existir. La idea es gestionar nuestras emociones desde la inteligencia emocional y dominio personal. Sumar también herramientas que te permitan priorizar las tareas a realizar. El organizador ayuda para poder cumplir dentro de nuestro espacio de horario laboral. Yo tuve que empezar a utilizar agenda totalmente. 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 Juan Carlos, ¿ibas a decir algo? Y luego Ronald. Sí, profesor, rápidamente, yo creo que aquí tomó, yo creo que tocó un tema súper sensible, que es el manejo de tiempo y el nivel de estrés en las universidades, y creo que responde mucho a la crisis general internacional que existe en el sector universitario. Por ejemplo, aquí en Colombia, la contracción del tamaño de la población joven está poniendo mucha presión sobre las universidades en ser muy eficientes, en reducir costos, en no contratar más gente y que la misma gente que tienen en los equipos cumpla con más responsabilidades y tenga más tareas bajo su responsabilidad. Y eso está teniendo, pues, por lo menos en la universidad donde yo trabajo, que es una universidad muy buena y me gusta estar ahí, el nivel de burnout de profesores fundidos que usted habla con ellos es altísimo. Y eso no va a cambiar, especialmente si tomamos en cuenta el impacto que va a tener la inteligencia artificial en el sector educativo. Eso, o sea, esto solamente se va a poner peor. Y veo que todos los docentes que están, compañeros, colegas que están acá, sienten la misma presión y el mismo nivel de estrés que es a veces muy difícil de manejar. A veces uno se siente abrumado. Lo vamos a hablar en otras clases porque ya no nos va a dar tiempo. Ya has hablado de un aspecto muy importante, además del tiempo, de la inteligencia artificial, es decir, el artículo de Pérez Gómez, ser docente en tiempos de incertidumbre. Mirad, aquí estamos hablando de competencias generales, específicas, sistémicas, interpersonales. Estamos hablando de competencias transversales. El profesor o profesora debe de manejar todo esto. Debe de manejar todo esto y yo diría que lo más importante, las sistémicas, las interpersonales, ¿vale? Porque todavía se están haciendo estudios, yo no lo sé a dónde va a llegar esto, que van a enseñar a la IA a trabajar las emociones. Yo espero que no. Pero bueno, eh, vamos a seguir hablando de esto, porque ¿qué va a ser entonces ser un buen docente? Porque ya nuestra profesión se está ahora no desdibujando, pero se está viendo desde diferentes perspectivas donde está lo tecnológico donde está ya la inteligencia artificial. Y hay gente que está diciendo esto no sirve para nada. Esto, los mismos creadores, he visto artículos que dicen los mismos que han creado la IA pues esto ha sido un gran error, esto para otros no. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Dónde está nuestro papel de ser docentes? Entonces, en un mundo cambiante, en un mundo tecnológico, lo que decía Jenny, lo que estamos diciendo todos, es un mundo que va muy acelerado y que parece que ese es el ritmo de vida supuestamente más óptimo, ¿no? Vamos a seguir hablando de todo esto. Ronald, Profesor, sí, me encanta este tema porque hablamos de un tema específico del estrés. Puse como esto como iniciativa y me encantó escuchar a todos mis compañeros, todas las ideas y todo lo que ellos analizaron sobre este tema del estrés y bajo presión. Lo que quería era terminar este tema con una simple experiencia que tuve.
Cuando estuve yo trabajando en coordinación educativa en una institución superior, cuando ingresé y tuve este puesto laboral, me di cuenta de que todos los docentes que estaban a mi cargo tenían un estrés, pero enorme. Entonces yo me preguntaba el por qué. Mi sucesor, mi anterior compañero que estaba trabajando en el puesto que estuve ya al final, me di cuenta de que al pasear por el campo universitario, todos los alumnos recibían ese estrés del docente, ¿no? Decían, este profesor está así, este profesor... Entonces me reuní con la dirección y empecé, creo que uno de nuestras finalidades como docentes es ver una solución. Y al escuchar a todos mis compañeros lo que dicen del estrés y cómo el manejo de tiempos y de acuerdo al ámbito laboral y todo lo demás, tienen toda la razón. Pero si nosotros no ponemos un cambio, nosotros no iniciamos un cambio, no vamos a cambiar ese tema del estrés. Lo que yo hice era hablar con dirección y hacer un plan de trabajo. Hice un plan de trabajo en el cual yo hablaba con cada docente y le decía, mira, tú tienes tus tiempos para entregar dichas notas, exámenes, los trabajos, todo eso. Tienes un tiempo de acuerdo a la universidad lo que impone, pero a ese tiempo hagamos un cronograma en que tú poco a poco empieces a entregar los trabajos, no al finalizar, sino empecemos a trabajar cuando me entregas una parte, cuando me entregas otra parte, y así empecé a hacer este tema y de verdad que funcionó muy bien porque todos los docentes al final dijeron, oye, sí, realmente el tiempo que empecé a hacer contigo, el trabajo, uno primero con competencias sistemáticas, que cada uno empieza a hacerlo, y luego las competencias instrumentales que en equipo hacemos, eso ayudó bastante para que el estrés bajara mucho en esta institución educativa. Y eso mejoró bastante también a la enseñanza. Entonces, yo creo que una de las finalidades que nosotros tenemos es analizar esos temas y poner una solución y ver cómo podemos mejorar. Hay universidades macros, hay universidades enormes, hay universidades medianas y hay universidades pequeñas. De acuerdo a este ámbito, nosotros como docentes tenemos que tratar de, de dar esas opciones, esas sugerencias y establecer para una mejor enseñanza que a las finales el evaluador es el alumno. Y ahí es donde tú vas a ver el tema este. Eso quería... Totalmente. Ujú. Y aplicaste las sistémicas y las instrumentales. Dice Exacto. Efraín, las competencias blandas son las que más demandan las empresas hoy en día por la razón de que son las que más ayudan a gestionar el recurso humano dentro de una organización, sea pública o privada. Arturo, para no entrar en estrés, creo que cada uno debe de cargarse de más, no debe de cargarse de más responsabilidad de la que les corresponde. Esto les pasa generalmente a los perfeccionistas y que no delegar responsabilidad a otra persona que son totalmente capaces. Vale, muy bien. Aquí en esta universidad, cada docente tiene sus responsabilidades asignadas por el departamento, asignadas por su jefe inmediato, más las propias de la función docente que vamos a ver ahora. Dentro de las funciones del profesor tenemos una serie de competencias asociadas que están en relación con la función docente. Mirad, aquí ya tengo a varios profesores y profesoras que les gustaría trabajar en UNIR. En el caso de ser contratados, quiero que sepáis que hay una etapa de acoge, hay una etapa inicial de acogimiento, de acoge, pero este acoge que se hace en una semana te van a dar una serie de información que quizás te llegue a abrumar. Una serie de PDFs, de enlaces, de personas de contacto, de, de software que tienes que manejar. Y todo esto te lo tienes tú que trabajar en el sentido de organizarte para en esa semana embeberte, inculturizarte de cómo funciona esta universidad. Y eso tiene que ver con lo que estamos hablando, competencias sistémicas, instrumentales, las competencias generales, para luego desplegar las competencias asociadas a la función docente. Es decir, quiero ser sincero con vosotros, honesto, porque las personas cuando entramos aquí en esta universidad, todo es nuevo, y nos dan muchísima información para en una semana tenerlo todo absorbido y empezar a trabajar ya sobre la marcha, empezar a trabajar ya desde el primer día. No es que el primer día de trabajo y ese día no hago nada, solo me están dando cosas. No, te están mandando el montón de volumen de información, pero ya tienes que ir trabajando, cacharreando, equivocándote y así es como aprendes. Pero una vez hecho esto, y yo ya llevo desde el 2016, siempre tenemos personas de enlace, porque yo no me acuerdo de esto, esto como es, tenemos personas que nos apoyan, se trabaja siempre en equipo. Y una de las cuestiones, porque no quiero que llevéis esta sensación de que esta clase es sobre el tiempo y el estrés, no, estamos hablando de las competencias. Aquí en esta universidad se prioriza
se prioriza y se alaba y tiene una continuidad laboral el profesor y la profesora competente, porque UNIR es lo que quiere, personas competentes. Y dentro de ese tiempo que hemos hablado, nosotros tenemos la libertad de organizar nuestro tiempo. Cada día, cada profesor tiene una jornada laboral, pero tú lo puedes hacer como tú quieras. Las clases, a no ser que haya un motivo, tú no las puedes cambiar. Ya sabes que a esta hora, tal día tienes esta clase, pero el resto de horas, yo voy a trabajar en la madrugada, yo por la mañana, yo por la noche, yo por la tarde. Y el resto de horas, tú puedes estar en el parque, puedes estar con tu mujer, con tu marido, ir a por los niños a un supermercado, ir al teatro, tienes el tiempo para tú. Entonces, esta es una de las cuestiones muy bonitas de esta universidad. Estamos hablando de lo práctico. Mira, dentro de la función docente, ¿por qué cuento esto? Por la gente que está interesada en trabajar aquí. Mira, dentro de las competencias asociadas a la función docente tiene que ver con lo pedagógico, cognitivo, social, lo tecnológico, lo formativo. Es aquí donde vamos a desplegar los cuatro saberes, el saber, saber hacer, saber estar y saber ser. En lo pedagógico, esta asignatura os aporta, y la de enseñanza-aprendizaje os aporta el conocimiento necesario para que podáis organizar, planificar, diseñar procesos educativos. Dentro del ámbito cognitivo, tiene que ver con la propia sapiencia sobre la disciplina, el objeto de estudio de vuestra especialización, las asignaturas que están asociadas a vuestra especialización. Tiene que ver con la capacidad de elaborar proyectos, tiene que ver con eso, resolver problemas, analizar, sintetizar. Con lo social, tiene que ver con eso interpersonal, pero con lo intra, motivar, organizar, trabajar cooperativamente, con coordinar o con dejarse coordinar. Lo tecnológico, saber manejar estos cacharros digitales, saber manejar la IA. Yo no sé a vosotros cómo fue con la IA, pero yo me colapsé. Yo me colapsé con la bendita IA porque yo no sabía nada de la IA y resulta que la UNDIR me dice, usted ha sido escogido un curso de 6 meses de la IA. Vale, muy bien. Y cada viernes durante 6 meses al curso de la IA. Pero hoy a mí la IA no me da miedo. No me da miedo, lo he superado, la sé manejar. Pero bueno, tenemos que saber de estas cuestiones, y más siendo una universidad virtual. Ámbito formativo, la formación continua y permanente. Ahora, por ejemplo, tengo un curso que se abrió en diciembre, pero tengo hasta el 30 de enero para hacerlo. Yo ya me he planificado y sé cuándo lo voy a hacer. Como os conté en varias clases, aquí en esta universidad tenemos formación continua durante todo el año. ¿Sobre qué va la formación? Sobre todo esto. Lo pedagógico, cognitivo, lo social, lo de la TIC, lo formativo. Nos dan diferentes cursos. Algunas veces te dicen, usted ha sido escogido y otras veces nos mandan el calendario para que de manera libre escojamos si quieres o no quieres. Pero tiene que ver con la función docente. Voy a leer el chat después. Ahora, como investigador, esto tiene que ver, y a los criterios de NECA, tiene que ver con esa permanente actualización de tus actitudes investigadoras, ya que para ANECA, ya que para UNIR, todo lo que tú investigas debe de redundar en una aplicación en el aula, en una calidad educativa. Se trabaja aquí de manera grupal en proyectos de investigación, pueden ser dentro de la misma universidad o trabajar con otras universidades, de modo que se pueda realizar esto. De aquí también os digo, ahora mismo estoy preparando un proyecto. Ya cuando vayamos terminando dejaré mis señas por si alguno de vosotros y vosotras quisiera sumarse conmigo a realizar una investigación, ya que hoy se está hablando de esto en la pantalla, lo quiero anunciar. Es decir, aquí colaboramos, hacemos investigaciones como profesores, pero también profesorado y alumnado o profesorado de unir con otras universidades. En vuestro caso, creo que sería ese. Y luego, para la internacionalización, dentro del ámbito universitario, aquí contamos con las becas y los programas Erasmus, donde el profesorado y alumnado puede participar en otras universidades, puede hacer estancias. En el caso de profesorados, hay convocatorias anuales para hacer movilidad en otras universidades, proyectos de investigación con otras universidades. Los grupos de investigación pueden publicar, como he dicho, entre varias universidades, creando redes, difundiendo los hallazgos. Ahora, yéndonos ya a lo práctico, ya estos procesos son más laboriosos, no laboriosos. El hecho de publicar
en una revista internacional, lleva un proceso más lento, y cuesta mucho, cuesta mucho. Pero ahí está y debemos de realizarlo. A ver, decía Camila, yo considero que lo principal en estos casos es colocar límites sanos de que tanto podemos abarcar sin dañar nuestra integridad. Muy bien. ¿Alguna pregunta al comentario? Ya para terminar, vamos a hablar de las metodologías didácticas para el desarrollo de competencias. Antes he dicho, podemos trabajar las competencias genéricas, las específicas, las instrumentales, las interpersonales, las sistémicas, de manera conjunta. Perfecto, de manera conjunta. La selección de las competencias que se van a trabajar tienen que estar relacionadas con la competencia específica o competencias específicas de la asignatura y del tema que se va a trabajar para así poder elegir las estrategias pedagógicas a aplicar. Dentro de las estrategias pedagógicas vamos a encontrar a las metodologías didácticas. En otra asignatura vais a profundizar. Aquí en pantalla tenemos la lección magistral que corresponde al método expositivo. Lo que todos conocemos, debemos de dejar ya esa lección magistral para pasar a la resolución de ejercicios y problemas con la metodología de aprendizaje basado en problemas o únicamente, por ejemplo, trabajando situaciones o casos prácticos. Se puede combinar la lección magistral con la resolución de ejercicios y problemas o irnos a un aprendizaje colaborativo para luego empezar a trabajar un aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas tiene que ver con unas fases metodológicas. Esta metodología tiene una serie de fases, dependiendo de los autores, podrán ser 4, 5 o 6, el aprendizaje basado en problemas, y donde la técnica principal es el caso práctico dentro del aprendizaje basado en problemas. Lo que se persigue aquí es el desarrollo del pensamiento analítico, crítico, reflexivo y creativo, donde no hay una única solución. En vuestro examen, la segunda parte del examen constará de 2 casos prácticos. En ese caso práctico que elijáis, no hay una única solución. Habrá tantas soluciones como tantos estudiantes tengo yo. Lo que voy a valorar y evaluar es que haya una cohesión entre el análisis o diagnóstico del problema más lo que vosotros consideráis hacer para solucionarlo, es decir, una solución proyectada desde el análisis, desde esa reflexión sobre el caso práctico que se os presenta. El estudio de casos se parece mucho a la metodología de resolución de problemas, ya que trabaja sobre un grupo, sobre una persona, sobre un colectivo, delimitando y especificando todas las variables que concurren para solucionar el caso. En el estudio de casos se toman en cuenta todas las variables posibles que inciden, que provocan o que podrían solucionar el caso. Se presenta un caso práctico, una simulación clínica, lo más cercana posible a la realidad. Alguien dirá, pero es que estas 3 se parecen. Es verdad, se parecen y llevan una consecución. Lo más fácil es, o lo más liviano, presentar una resolución de ejercicios y problemas que se puede hacer con preguntas de desarrollo. Presentamos un vídeo, presentamos una lectura de un tema, presentamos una foto y hacemos preguntas de desarrollo donde la gente tenga que reflexionar, tenga que equivocarse, tenga que volver sobre el error, tenga que argumentar sobre un sí o sobre un no. Perfecto. Ya una vez hecho esto, pasamos a un aprendizaje basado en problemas, donde se presenta un caso práctico grande, complejo, con varios pasos a solucionar y esas soluciones no van a ser estandarizadas, van a ser tan grandes o tan diferentes según las perspectivas de los equipos que van a solucionar el problema. Lo que aquí interesa es que apliquen las fases del aprendizaje basado en problemas. El estudio de casos es volver sobre un caso práctico complejo que es más grande que el caso práctico de un aprendizaje basado en problemas, ya que en el estudio de casos se toman en cuenta todas las variables posibles que inciden en el caso. Pueden ser variables
sociodemográficas, afectivas, socioeconómicas, culturales, religiosas, políticas, individuales, de salud, hábitos de higiene, políticos, todo lo que incida para solucionarlo. En el estudio de casos podremos aplicar podremos trabajar desde una hipótesis, podremos trabajar desde preguntas de desarrollo, elaborando líneas de intervención o líneas de acción, aplicar una DAFO, una diana de evaluación, eh, diferentes instrumentos para diagnosticar y luego para presentar un proyecto de intervención. No sé si tenéis una pregunta sobre esto. Y luego ya tenemos el aprendizaje por proyectos. En el aprendizaje por proyectos guarda relación con las anteriores, pero se difiere en cuanto que, además de dar solución a un problema, a un caso práctico, esta solución se tiene que materializar en un producto tangible que puede ser concreto, como esta libreta, o puede ser algo digital, una infografía, una presentación interactiva, una aplicación, un vídeo, una película, una canción, una foto, un collage, un producto que demuestre los aprendizajes. En el caso del aprendizaje por proyectos, se parece al aprendizaje basado en problemas en el sentido que tiene una serie de fases. Y dependiendo de los autores, podrán ser 4, 6, 8, 10 y hasta 12 fases en un proyecto. En un problema, aprendizaje basado en problemas, el máximo de fases es de 6. En un aprendizaje por proyectos, actualmente el máximo de fases es de 12. Pero esto dependerá de los autores que nosotros elijamos. Para esta investigación o para esta intervención, hemos seguido el modelo de fulanito de tal, el cual considera que el trabajo por proyectos tiene tales X fases. Una vez delimitado el autor o autores a seguir, vamos a aplicar esas fases, donde, a diferencia del aprendizaje basado en problemas, la solución al problema se ha de resolver mediante la fabricación, elaboración de un producto que puede ser concreto o digital. En el aprendizaje cooperativo, que aquí lo ponen en este momento, yo lo hubiese puesto antes. El aprendizaje cooperativo es una metodología que se utiliza para que las personas desarrollen habilidades interpersonales, es decir, competencias intrapersonales junto con competencias sistémicas e instrumentales. El aprendizaje cooperativo es una metodología esencial para que todas las demás metodologías se puedan desarrollar. Si la gente no sabe cooperar, no va a poder resolver un problema, un caso, ni mucho menos un proyecto. El aprendizaje cooperativo, de acuerdo a sus fundadores, Johnson y Johnson, más las aportaciones de Holoubek, tiene 5 características esenciales para que pueda la gente funcionar como equipo. Y dentro de esas 5 características esenciales, la gente ya aprenderá a cooperar. Una vez que aprenden a cooperar, ya podemos pasar a resolver un problema, podemos hacer un proyecto. El contrato didáctico o de aprendizaje. Esta metodología se puede trabajar de manera grupal o como en su inicio, porque su creador tiene que ver con Celestín Freinet, con John Dewey. El contrato didáctico de aprendizaje se puede trabajar o originalmente se ha venido trabajando de manera individual en el sentido que se propicia la formación en valores, en el sentido que se optimiza el tiempo, lo que estábamos hablando antes, se optimiza el tiempo entre el profesor y el estudiante. El contrato significa que el profesor o profesora se compromete a aprobar al estudiante si el estudiante se compromete a realizar una serie de actividades que demuestran que ha aprendido. Esta serie de actividades se van a entregar en el tiempo establecido. Hay un inicio y hay un final, pero el estudiante puede elegir el orden de cómo va a ir haciendo las actividades y la fecha en que las va a entregar. No se puede cambiar ni la fecha de inicio ni la fecha final. El estudiante lo que puede sí cambiar y manejar es cuál actividad va a hacer primero, cuál sigue después, cuál viene de último y en qué tiempo lo va a entregar, sabiendo que hay un inicio y que hay un final. Pero es un contrato donde el profesor y la profesora
firma el contrato y por contrato está obligada a aprobar al estudiante. Pero el estudiante a su vez está obligado a entregar las actividades que demuestren que ha aprendido. Este tipo de metodología es útil para trabajar la competencia de trabajo autónomo, pero es muy delicada. Solamente se puede utilizar cuando hay un grado de madurez en el alumnado, porque recordemos que el profesor o profesora firma que aprobará al estudiante y muchas veces el estudiante puede hacer milongas para decir que ha aprendido y lo que presenta no tiene la calidad suficiente. Para poder atajar esto, deben de quedar bien definidos los criterios de evaluación en base a los resultados de aprendizaje, bien explicados para que no haya una doble interpretación del estudiante ni tampoco del profesor, porque se podría dar el caso. ¿Alguna pregunta? Ya estamos terminando. Después tenéis una serie de metodologías. El aprendizaje basado en retos se parece al de proyectos. Lo único que se le diferencia es que lo que se va a entregar es algo digital y que debe ser testeado en un contexto laboral real. El aprendizaje basado en entornos laborales se parece al de retos y se diferencia en que el producto va a entregar, además de digital, puede ser algo concreto, puede ser algo relacionado con la gestión del tiempo, con el trabajo en equipo, con lo social, con lo emocional. El aprendizaje, luego te veo, Nicolás, el aprendizaje basado en la investigación tiene que ver con proyectos de investigación, donde el estudiante va a aprender a desarrollar, perdón, a diseñar, aplicar y luego evaluar instrumentos cuantitativos y cualitativos de investigación basados en un problema. El aprendizaje servicio. El aprendizaje servicio tiene unas fases que según los autores pueden ser cuatro o seis como máximo, cuatro o seis como máximo. Estas fases lo que pretenden es que el estudiantado aprenda y reflexione sobre una realidad que hasta el momento le es ajena, de modo que pueda desarrollar valores. Esto es lo más importante de esta metodología. Pretende desarrollar valores en el alumnado, de modo que cuando van a realizar el servicio lo hagan desde la solidaridad y la empatía. Colaborar, trabajar con colectivos vulnerables, personas sin techo, minorías étnicas, colectivos LGTBI+, mujeres viudas, mujeres víctimas de violencia de género, lo que sea. El aprendizaje dialógico o comunidades de aprendizaje tiene que ver con el perfeccionamiento docente, con las comunidades de trabajo docente, con los proyectos de investigación docente. Pero también tiene que ver con los ámbitos laborales donde ese entorno laboral, en el caso entorno educativo, tiene un proceso de transformación ideológico, social, político, actitudinal, donde todos los trabajadores de ese sistema, de ese compendio, de esa universidad o de este departamento o de esta facultad, realizan un proceso de transformación interpelados por una realidad. Por ejemplo, una universidad que está situada en un ámbito geográfico, laboral, económico que está deprimido, donde hay mucho desempleo, mucha delincuencia, paro, violencia, y la universidad quiere, a través, por ejemplo, de un aprendizaje de servicio, aportar a esa comunidad. Quieren ser un sitio que promueva la paz, por ejemplo, y cómo se trabaja la paz y cómo podemos hacerlo. Entonces, se convierten en comunidad de aprendizaje. La comunidad de aprendizaje también tiene una serie de fases y en esta metodología todos los trabajadores de este contexto deben de aceptar volverse comunidad de aprendizaje. Si uno de ellos no acepta, ese contexto no se convierte en comunidad de aprendizaje. Las comunidades de aprendizaje como metodología están reconocidas, están supervisadas, formadas, apoyadas
por la Red Internacional Ashoka. 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 La Red Internacional Ashoka. Ashoka, que valora, que reconoce, que da un sello de calidad para todas las instituciones que se convierten en comunidades de aprendizaje. La red Ashoka. El aprendizaje basado en el juego es una metodología que utiliza lo lúdico en lo educativo. Es una serie de juegos que no tienen conexión en sí mismos. Hago un Kahoot, un Mentimeter, un juego de la oca, unos dados. Punto pelota. La gamificación es una metodología donde hay un único juego. Y ese juego se va a jugar todos los días que dure la secuencia didáctica. Tiene una narrativa, tiene una mecánica, tiene unos roles de los jugadores. Nicolás. No, cuando pueda, en alguna próxima sesión, yo quisiera saber un poquito más sobre el tema del examen. Ya habló hoy sobre que va a haber casos prácticos en una parte, ¿verdad? Para empezar a organizarme en la preparación, por un tema de tiempo y eso, ¿no? Yo sé que todavía falta para el examen, pero bueno, en mi caso la licencia es corta y en febrero ya comienzo de nuevo a trabajar y es justo cuando me caen los exámenes. Entonces quisiera poder prepararlo, empezar desde ahora como irlo preparando, ¿no? En enero. Vale, repasa las grabaciones porque ya expliqué cómo va a ser el examen, pero no tengas que reparo que en los próximos refuerzos os tengo que presentar lo que os dije sobre las competencias y cómo dice en una clase y vamos a repasar, vamos a trabajar el examen. Va a haber una preparación explícita, por eso no tengas reparo. Aquí tenéis dos vídeos sobre el aprendizaje por competencias y las diferencias entre gamificación y aprendizaje basado en juegos por si os interesa. Vale, entonces no tengáis, con la cuestión del examen, vais a ir muy bien preparados. Eso no hay que tener ningún temor. Lo que quiero es que aprendas. ¿Has aprendido, Nicolás? Sí, sí, vengo bien, pero quiero como afirmar algunas cosas un poco con más tiempo. Claro que sí. No debes de tener apuro o un estrés ante el examen, ya que hemos hablado mucho del estrés, porque yo sé lo que sabes. Yo sé lo que sabes. Gracias. Por tanto, no tienes que tener miedo. Ninguno de vosotros tiene que tener ese miedo, porque precisamente para esto, una de las cosas que tienen las clases presenciales es que la interacción permite que el profesor evalúe los aprendizajes que se están dando de manera colectiva, pero también de manera individual. Recordar que yo repaso las grabaciones, lo tengo que hacer, tengo que tener mi Excel, tengo que tener mis cositas, porque la nota que os voy a dar es individual. Y la nota, para que sea justa y objetiva, debe de reflejar todo vuestro recorrido. Y lo estáis haciendo muy bien hasta el momento. Ya estamos finalizando. Ya el que lo ha hecho bien hasta el momento, ya no va a dejarlo todo tirado. No, ya vamos sobre rieles, ya vamos llegando ya al final. Bueno, alguna pregunta. Nos hemos pasado, pero no pasa nada. Nos vemos la semana que viene, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cosa? Muchas gracias, profe. Qué bueno verlo recuperado y con tanto ánimo en el inicio de año. Yo pasé por una situación de salud muy compleja, proceso de cáncer de 2 años y medio y verlo tan recuperado y con tanto ánimo, de verdad que me inspira. Un abrazo fuerte, profe. Igualmente, Juan Carlos, gracias, gracias, ya sabemos lo que se pasa. Bueno, y ya Jenny se estaba haciendo la cola, tiene su árbol de Navidad allá atrás. Mirad, yo aquí ya tengo que ponerme ya Sí, en todavía. modo festivo ya. Tengo ya que apurarme porque ya viene la cabalgata. Aquí le decimos cabalgata. No sé si en Argentina lo hacen en México, que salen los Reyes Magos en la calle. Hay personas que se disfrazan, bueno, son elegidos, van los tres Reyes Magos en camello, van los angelitos, San José, la Virgen. Es precioso. Sí, Y yo tengo, salen. salen, ¿verdad? Pero yo ya tengo que Sí. vestirme para irme a la calle, porque como no A la salgan, no me calle. traen regalo. Nos pasa un video de todo ese desfile, profe, por favor. Claro que sí, Qué bueno, qué bueno, qué bueno Bueno, eso. queridos y queridas mías, que seáis buenos para los que no tengáis reyes, que el niño Dios yo sé que os trajo por lo menos salud, que es lo mejor. Nos seguimos viendo, ¿de acuerdo? Todas las preguntas que tengáis en el foro
¿vale? Tenéis el Padlet y nos seguimos viendo. Estamos bien, ¿eh? Estamos bien. ¿De acuerdo? Buena Recibido, sí, semana para señor. todos, y Muchas bendiciones. Igualmente para todos. Gracias, Feliz fin profe, y de a semana para todos. todos. Igualmente. Feliz día. Reyes Magos. Muy bendiciones, bien. feliz, feliz bajada de Reyes, como se dice acá en Perú. Muy bien.